La secretaria de la Vivienda bajo investigación ordenada por la gobernadora. ¿Cómo es? Espérate, dale para atrás. La gobernadora. ¿A dónde tú has llegado? La gobernadora. ¿De dónde tú sacaste eso? Pues la gobernadora escribió. Sí. En un, ¿Tú estás seguro? Un post de las redes sociales de la gobernadora ha dicho la señora gobernadora ha dicho que... Como decían antes, ¿tú te acuerdas cuando decían la gobernadora de todos los puertorriqueños? De todos los puertorriqueños, muy bien, ¿verdad? Pero fíjate que ya la cosa le va tan mal que eso no ya no lo dicen. Ni los 4 años más, ni nada. La gobernadora ha solicitado o planteado una investigación. Le he pedido a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas que evalúe y atienda inmediatamente las alegaciones relacionadas a la secretaria de la Vivienda. Dijo la gobernadora en su página oficial. En su cuenta. Pero en su cuenta personal. No la oficial. By the way, esto para mí es una de las demostraciones problemáticas. Porque esto no es un asunto de obras públicas, esto es un asunto de justicia, de Hacienda. Porque el issue principal es que estas personas que pagan por debajo de la mesa no lo estaban enviando a Hacienda. Ese es el escándalo. O sea, el escándalo sí de todo el mundo sabe el fraude. Yo he pagado 2 veces, lo he dicho. 2 veces pagué por debajo de la mesa para que me dieran la licencia del carro. Sí, eso es terrible todo. Pero el problema aquí es que había de estos, incluyendo donde se plantea que le cobraban a la gente, pero no enviaban a Hacienda el pago. Lo cual te pone en riesgo de la ACA, o sea, un riesgo de salud severo, porque ACA no te cubre. Ni de seguro compulsorio. Estamos hablando entonces de aquí hay un robo en un lugar y bendito, Mariana Nogales es una niña al lado de esto. O sea, entonces, claro. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves eso y la respuesta de la gobernadora es que investigue obras públicas. Pero es que obras públicas aquí es un ángulo ínfimo. Aquí lo más importante es lo que ha pasado en la parte de robarle dinero al Departamento de Hacienda, que se supone que tiene que vaya Hacienda. Pero vea que eso no fue lo mismo que hicieron famosos restaurantes aquí en Puerto Rico, que se robaban el IBU. Y los cerraron, hicieron un allanamiento y los liquidaron. No, y lo peor aquí, me parece, aquí hay muchas cosas raras. Pero en el episodio más reciente de esta saga, el tuit de... Sí, aquí hay muchas cosas extrañas, muchas cosas de difícil explicación. Sí. Sí. Pero Camilo, dejen el vacilón, pues esto es un podcast serio. A mí lo que me preocupa es que en la declaración jurada que Pónchala. que levanta todas las alarmas sobre esta situación, quien hace la denuncia señala que uno de los, dirían allá en el mundo del trompismo, uno de los hatchetman, de los amanzaguapos que le enviaron, al final del camino fue el propio secretario de editor. Exactamente. O sea, se tendría que inhibir de cualquier investigación. Sí, dice la declaración jurada que la secretaria habló, se comunicó, porque se le encontró en una actividad al secretario de Obras Públicas y le pidió que interviniera porque esta persona X, porque entonces lo tachan así como los files Epstein. Lo ponen en negro. ¿Tú te diste cuenta? Que interviniera así como en el salón de clase, que lo votara. Exacto. La cita de la declaración jurada es que lo votara. A ese tipo había que votarlo. Y ahora lo tienen en el Valle de los Caídos. Lo tienen allí mirando a la pared. Explícale a la gente que es el Valle de los Caídos. No, el Valle de los Caídos. No es el de Paco. No. El de acá. El de allá. No. A usted lo ponen en una agencia de gobierno y lo ponen en una esquina allí, sin teléfono, con un escritorio que parece un cubujón, a mirar la pared. Nadie le habla. De eso han surgido académicos y todo, porque hay gente que lo han puesto así, hacen maestrías y doctorados. Se van se ponen a estudiar en horas laborables. Aumenta su sueldo a base de... Pues, claro, y como no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer, te ponen a leer, a trabajar. Nadie te habla, porque el que te habla, ven acá ¿y qué tú estás hablando con fulanito? Te calientas. Sí. ¿Qué tú estás hablando con fulanito? Oye, una pregunta. La secretaria de la Vivienda
no pensó algo tan básico como quitar su nombre de eso. O sea, de verdad. No, pero es que el problema, por eso es que digo que aquí hay muchas cosas extrañas, ustedes se ríen, pero aquí hay muchas cosas extrañas, es que lo que aquí pasa hay muchas es cosas que... raras, aquí hay muchas cosas raras. No, chicos, bendito sea el Señor. Mira, no pusiste ahí la ciudad. No. ¿Tú te acuerdas cuando la compañía decía, pónchame ahí, Yoito? Sí. Cuando originalmente la secretaria de la vivienda se trata de defender de esto, dice que esto es un negocio de familia que lleva muchos años. No, y aunque no lo verbalizó, quiso decir, esos son agendas del gordito de Jaguar. Sí, esos son los medios. El gordito este. Que... Unos medios. No, ¿cómo que no lo dijo? Sí. Ella dio unos medios en particular. Por eso, pero no sí, como comunicado de prensa. Sí. Y como nosotros comentábamos hoy en Cátedra 580, los dos medios que rompieron con esto. Después tú me dices quién primero y quién después, pero... Mira, nosotros sacamos la información en Cuarto Poder en los últimos 2 programas. Uno de los programas fue de eso. Y los compañeros de PPP le dieron seguimiento. De puestos para la mañana. Por la mañana, correcto. Sí. Después le dieron seguimiento también. O sea, para que no... Mire, apúntenlo. No, pero ellos... Para que no digan que nosotros no le damos crédito. Pero apúntenlo ahí. Mira, hablaron de nosotros en el chat, en el podcast de Los Gorditos. Sí, pero nos dieron crédito. Pero por si acaso... creo que es bien importante puntualizar que ellos sí tuvieron exclusiva, porque nosotros sacamos exclusiva lo de Ciar y eso sí, pero ellos sacaron exclusiva lo del empleado. Lo del empleado del editor que está alegando que a él y hoy, mire, le voy a dar ahí un plocito, estoy de buen humor. Estamos en el mes del amor. En la semana. Este sábado el mes, fíjate, es el mes del amor. El amor es tan grande que tiene que ser un mes. Mira, tienen el informe aparentemente de la Comisión de Nombramiento del Senado. Uy. Y ahí se pone en duda la expresión del presidente del Senado hoy en su Buenos Días Puerto Rico, donde dice que esa información la secretaria de la Vivienda la compartió con la Comisión de Nombramiento en su proceso, y esta mañana cuando grabamos este podcast, Héctor Joaquín Sánchez, que oye, ese hombre se pega hasta por asociación de los escándalos, pues ha salido Héctor Joaquín Sánchez diciendo, y él es miembro de la Comisión de Nombramiento, que a él no le contaba, que esa información no desfiló en el proceso de confirmación de la Secretaría de la Vivienda. Oye, y lo está diciendo un senador que no es Juan Oscar Morales. No, que no es un disidente, no es un disidente de vocación. Ni Eliezer Molina. No. Ni María de Lourdes ni María de Lourdes Santiago. Que no es nadie que molesta, que fastidia. Ni Adrián González. No. Este es uno que nadie le puede acusar de que no es, mire, de como diría nuestro amigo Ignacio, de la falange azul. Ahora, este escándalo, yo creo que ya uno puede catalogar de escándalo, no es poca cosa. Puede sonar así como una chismería, pero es mucho más serio que esto. Nosotros estamos hablando aquí de una persona cercanísima del círculo intimísimo de la gobernadora. Hace muchos años. Esta funcionaria comenzó trabajando con Jennifer González en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Esto era una avanzadora, ¿verdad? Exacto. Empezó en el 2019. Luego se fue a trabajar con Jennifer González como comisionada residente en su oficina aquí en Puerto Rico. Y cuando gana Jennifer González la presidencia del PNP, la nombran comisionada electoral alterna del PNP. Y cuando Jennifer González gana la gobernación, la nombran secretaria de la Vivienda. Y recordemos, el Departamento de la Vivienda es uno de los departamentos que tenía en su cartera gran parte de los fondos de recuperación. O sea que aquí el secretario de la Vivienda en el mundo posmaría es uno de los funcionarios más importantes del gabinete constitucional. Así que
¿con qué cualificaciones? Mucha gente hablaba de eso. Y hay que decir, nosotros cantamos bola, bola y strike. Esta es una funcionaria que ha levantado muchas ronchas desde el principio del cuatrenio en el interior del PNP. Precisamente por su cercanía a la gobernadora. De hecho, la secretaria de la Vivienda, si buscamos los periódicos y buscamos en las redes sociales, vamos a ver que en los primeros meses de la administración, las actividades de pueblo de la gobernadora, particularmente los viernes, eran organizadas por la Secretaría de la Vivienda. Recientemente fue el Departamento de la Vivienda, estando ella que se la llevaron para el Fitur en Madrid. Todo el mundo se preguntaba, ¿pero qué hace la Secretaría de la Vivienda en Madrid, en el Fitur? ¿Qué tiene que ver eso con la política pública de vivienda? Pues en medio de todo eso, fue el Departamento de la Vivienda el encargado, primero de la actividad que se hizo en Bellas Artes de los 100 días, ¿recuerdan? Sí. En ese momento hubo un escándalo porque la secretaria de la Vivienda estaba prácticamente obligando, so pena de caer, en el Valle de los Caídos, a que los empleados fueran y se hicieron públicas las comunicaciones de la Secretaría de la Vivienda. Luego, la actividad que se celebró en el Distrito de Convenciones, el concierto aquel con Cuco Peña al mediodía, mientras ellos estaban en el Fitur, quien estaba a cargo de la movilización era la Secretaría de la Vivienda. Oye, y fue una... convocándolo desde Allende los Mares. Desde Allende, desde Ultramar. Hay que recordar que la Secretaría de la Vivienda estaba junto con la gobernadora. Por eso. En el Fitur. Que mucha gente se preguntaba, oye, pero ¿qué compone ahí la Secretaría de la Vivienda? ¿Qué pito toca la Secretaría de la Vivienda? Que nosotros ahí en Cátedra 580 vacilábamos, porque casualmente en esos días salieron a relucir algunos casos, si era que iban a poner también en Airbnb los apartamentos de los caseríos, porque pues era inexplicable que en toda la delegación que se llevaron para allá, ella estuviera, y que estuvieron más de una semana por allá, estuviera entre los presentes la secretaria de la Vivienda, que es algo totalmente injustificable. Por eso, esta no es una funcionaria de poca monta. Esta es una funcionaria cercanísima a la gobernadora, que juega un papel importante en el equipo político de la gobernadora y que es quizá en ese gabinete medio apolillado que ha tenido Jennifer González, quizá de las personas con quien más en confianza se siente la gobernadora por el tiempo que llevan de relación política. Así que, ¿cómo se maneja este caso? Pues hay que observarlo en las próximas horas. Yo no sé, José Efraín, yo creo que comenzó la salida de la secretaria. No, yo creo que tú decías ahorita en Cátedra 580 que este viernes puede ser, ¿cómo es que tú le llamas? Viernes de renuncia. Viernes de renuncia. Viernes de renuncia. O sea, casualmente esperan que pase Cátedra 580. Sí, sí, siempre. Lo más probable de 4 a 5. Las noticias tristes de este gobierno son después de las 3 de la tarde. Exacto. Después, cuando se acaba Cátedra 580. Exacto, y ahí los programas, pues ya. No, ya ahí, pues ya tú sabes. La audiencia es muy poca. Oye, yo no sé si Juanca tiene la declaración jurada, que podamos ir ahí a la página 2. Dice aquí que aquí hubo una transición, un problema con un suplidor de estos equipos de las inspecciones. Que déjame decirte, Duprey, todo el mundo sabe que con estos asuntos de las inspecciones de vehículos de motor hay un traqueteo. Y esto es de años. Esto no es de ahora, ni esta señora, ni los familiares, ni nada de eso. No se lo inventaron en Yabucoa esto. No, por eso, porque uno lo viene escuchando. Yo decía no hace mucho, antes que explotara todo este petardo, en Cátedra 580, que si alguien conocía a algún dueño de vehículo de motor que le hayan dicho, que te haya dicho contra, no, pero mi carro no pasó la inspección. En este país todo el mundo pasa la inspección. Aquí todos los vehículos de motor pasan la inspección. Y uno ve carros. Y uno ve camiones. Que de verlo, uno sabe que no pasan la inspección. Que no pudieron haber pasado ninguna inspección. Y si no la pasas donde te la hagan, te dicen, mira, llévalo
Que allí bregan. Que allí le buscan la vuelta. Allí le buscan la vuelta. Allí bregan. Yo tenía una vez, yo tuve varios años de mi vida, varios vehículos diésel. Sí. Y tú te imaginas el problema que era. No, pero imagínate. Entonces me mandaban a centros, tenía que llevar a los centros de inspección que eran para camiones. Para camiones. Y eso pues no hay mucho. No. Bueno. El detalle, oye, y yo pensando una cosa, déjame decirte, Duprey. Aquí tienen que haber violaciones a muchas leyes federales. Porque no tan solo, nosotros decíamos ahorita en Cátedra 580, que como todo esto se utiliza en computadoras y transacciones electrónicas y demás, hay jurisdicción federal. Porque sin duda alguna aquí tiene que haber, aquí mire, esto, la clásica, ¿cómo es el delito clásico? El de interferencia con el comercio interestatal, está ahí ya clarito. Pero no tan solo eso. El uso de las redes. Yo no sé ahora, bajo el gobierno de Trump, que el gobierno de Trump es más laxo con estos asuntos. Pero estos asuntos de contaminar, o sea, el tú traquetear, bueno, por eso no le metieron una multa y tuvo que pagar yo no sé cuántos millones y millones la Volkswagen por el traqueteo que tenía con las emisiones, de hecho, con los vehículos que eran diésel. ¿Te acuerdas? Que sí. Cuando iban a cierta velocidad, mire, eso... Sí. Yo no sé si era que el catalítico dejaba de funcionar y tiraba por ahí, mire, guayacol con uñas rayadas al medio ambiente. Bueno, pues entonces, en medio de este cambio de contrato, que este contrato hay un suplidor nuevo y entonces tienen ese contrato detenido, porque aquí hay una cuestión política detrás de todo esto, ¿no? Unos contratólogos, como diría Ignacio, big time, detrás de todo esto. Pues se descubre que hay unos participantes de este negocio de las inspecciones de carro que no estaban enviando la información a Hacienda. Entonces, si vamos, Juanca, a la página 2, en este proceso de esta investigación que se está llevando a cabo, si vamos al párrafo número 16, dice lo siguiente, Néstor. En el proceso de esta investigación, ¿verdad? Muchos centros de inspección no pagaban los $2 del costo del documento de inspección. $2 es lo que le tienen que remitir a Hacienda, pero todos sabemos que cobran de $11 a $20 o más. Y si es de esos que por ahí traquetean, pues te cobran muchísimo más para bregar contigo. Y dice aquí, ante ello comenzaron investigaciones de los centros de inspección para auditar estos impagos, entre otros asuntos. Dentro de las estaciones se investigó la que es propiedad de la actual secretaria de la Vivienda, Ciari y Pérez Peña. Y ahí dice la ubicación, que queda en Yabucoa. Que ahora una de las alegaciones de ella es que eso no es de ella. Que eso es de la familia. Sí. Y ahora ni el hermano sabe de quién es. Sí. Bueno, en dicho centro de inspección se estaban falsificando las inspecciones que se suponen sin entrarlas al sistema, con el resultado neto de que se apropiaron, que constituye apropiación ilegal, que constituye un delito. ¿Okay? Que quede eso claro. Esto no es un chiste. Los $11 cobrados por la inspección en su totalidad, defraudando al erario y engañando al gobierno y a los clientes, diciendo que habían hecho la inspección. Quiero recordar que esto está plasmado en una declaración jurada. Que el que la declara, si esto fuera falso, comete perjurio, lo que constituye delito. Exacto. O sea que el notario que le tomó el juramento le debe haber hecho la advertencia, ¿no? Incluso, estoy ahora en el párrafo 20, incluso se detectó que en muchos casos ni se presentaba el vehículo a la inspección y se le expedían los certificados de inspección, o sea que ni siquiera iban. Exacto. En el 2023, Ciari y Pérez Peña ya era funcionaria pública, ya que trabajaba en la oficina de la comisionada residente en Washington, ubicada en Puerto Rico. El investigador del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Aníbal Torres, detectó las irregularidades antes indicadas y procedió a visitar dicha estación. El padre de la funcionaria, estoy en el párrafo 23, quien atendió al investigador, lo confrontó y lo amenazó, indicándole, según su versión ofrecida a mi persona,
dijo lo siguiente: ustedes no saben con quién se están metiendo. Mi hija está en la campaña de Jennifer González. Y esta parte la ennegrecen como hacen con los Epstein Files. La va a pagar. Cierro la cita del padre. O sea que ahí claramente hubo una amenaza de este señor hacia ese investigador. Sigo en la página 3, párrafo 24. En ese proceso de investigaciones se identificaron alrededor de una decena de estaciones que no estaban realizando las inspecciones y cobraban por la expedición de certificados. La multa administrativa, conforme a la ley de tránsito, es de $500 por cada transacción fraudulenta. Vete contando aquí los fraudes, Néstor. No remitían el pago, se lo cobraban al cliente. Lo otro es que les pedían el certificado y súmate este otro. Que viene a continuación. En el caso de la propietaria, que es Ciari Pérez Peña, que es la secretaria de la vivienda, eran 1.975 transacciones al momento de la investigación, lo que acumuló, está sentado, $987,500 en multa. O sea, eso... Casi $1 millón en multa. Exacto. Apúntalo por ahí porque después se pone... oye, eran... Después viene, mira, la cherry menos de $13,000 para llegar al $1 millón. Exactamente. Casi $1 millón. Ya en el 2024, luego de concluido el proceso primarista, el Departamento de Obras Públicas llegó a un acuerdo transaccional con dicha estación por la cantidad de $25,000 de multa. O sea que le casi hicieron un descuento de de más de $900,000. Por eso. Pero esto no se queda aquí. Mira esto. En ese centro de inspección solamente pagó los primeros $5,000 y nunca pagó durante el periodo de tiempo que estuve en dicha oficina el restante del monto acordado en la transacción administrativa. O sea que no tan solo le deducen casi la totalidad de la deuda. No la pagaron. Que de casi $1 millón. Y no es el casi boricua, es literalmente casi $1 millón en multa. Se la baja a 25 y de 25 lo que paga son $5,000 nada más. Sigue sumando la lista de delitos, ¿no? Durante el periodo de tiempo que estuve en dicha oficina, ¿verdad? Voy al párrafo 27. Alrededor de septiembre del 2024, Ciari Pérez Peña llamó a Mari Fuster Romero, directora de DISCO, que es la del directorado de servicio al conductor. Advine en conocimiento de dicha llamada porque Mari Fuster me indicó que Ciari la había llamado y le preguntó quién era, y ahí está ennegrecido, no se puede ver el nombre de la persona, que estaba amenazando a su papá y que esa estación de inspección es su negocio y que ella vivía de eso. Fíjate qué interesante lo siguiente, Duprey. Fíjate la alegación que hace esta persona. Que la secretaria alega que estaba viviendo eso, pero a la misma vez era comisionada electoral alterna, ayudante, directora de la oficina a nivel local. Directora de la oficina en Puerto Rico de la comisionada residente. Etcétera, etcétera, etcétera. No sé, ¿tú te acuerdas aquel asunto que creo que fue Yale que lo reveló de las crepas? Sí, el individuo, el senador aquel del distrito Macao. No, y que tenía unos empleados que Jay los confrontó vendiendo crepas en horas laborables. Bueno. Dice aquí, Mari me llamó y me informó de lo sucedido y me indicó que me cuidara. Habrá que ver si ese cuídate fue tipo amenaza o que legítimamente tipo advertencia o tipo consejo. ¿Verdad? Porque a lo mejor tú lo aprecias y yo te puedo decir contra. Mira, esto, cuídate porque esto está caliente, esta gente es peligrosa. Cuídate. Depende del tono, depende del tono. Depende del tono. Depende del tono ahí. Párrafo 28. Según me indicaron funcionarios de Obras Públicas Humacao, que me llamaron para informar al respecto, Ciari Pérez Peña a inicios del 2025, entonces el año pasado, ya había iniciado el cuatrienio de la gobernadora Jennifer González. Ya siendo secretaria de la vivienda, trató de realizar un cambio de nombre de dueño de dicha estación, pero no se pudo. No lo hizo ahí. O sea, a inicio del 2025. O sea, que esto... Por eso, no lo hizo ahí. Y ya siendo secretaria. O sea, que esto ya lo habían confirmado el Senado. Exacto.
¿Sí? Se le indicó que tenía que ir al Departamento de Hacienda para liberar, es decir, para revelar o para certificar si tenía deuda o no. Desconozco posteriormente si logró realizar. Claro, el gobierno antes de aprobar cualquier transacción, esto pasa en las herencias, los testamentos, las donaciones y demás, y en muchas otras transacciones, antes de tú cambiar de nombre o antes de entregarte un dinero o antes de entregarte algo que tú estás peticionando, se asegura que tú no le debas nada. Porque te tiene pillado. Te tiene pillado porque tú imagínate, si tú cambias de dueño, no, eso no es mío, eso le toca a esta otra persona. Dice en el párrafo 29 de la página 3, en fechas cercanas, ante dicho evento, según me informó Mari Fuster, Ciari Pérez Peña la llamó nuevamente para indicarle que, y ennegrece el nombre, la tiene harta y que hay que votarlo. ¿Ves lo que te digo? ¿Tú te acuerdas de la ley? ¿Verdad que hay una ley federal y estatal del whistleblower? Explícale a la gente qué es eso. Esa es la ley de protección a las personas que denuncian actos de corrupción. Te leíste lindo, ¿no? No, por eso. No de chote. No, porque tú sabes. No, o sea, protege al que denuncia un acto de corrupción. Claro. ¿Qué es lo que es de represalias en su trabajo. Claro. Precisamente por eso, por denunciar actos de corrupción. Párrafo 30 de la página 3. Posterior a ello, Mari Fuster me indicó que el secretario de Obras Públicas le indicó en una actividad que Ciari Pérez Peña había hablado con él y le mostró vídeos de un personaje de redes sociales que se hace llamar Dr. Diesel, quien dentro de los mismos ha emitido ataques a mi persona. O sea que este tal Dr. Diesel, según esta declaración jurada, es como, sé que el Jay habla de ya van a activar los troles. Los troles. Ya vendrán a atacarme. Sí. Que él me encanta eso, que él lo dice en su programa, en la introducción. Sí. ¿Qué es eso de los troles? Tú que estás... Los troles tú que has sido víctima de los troles. No, pero bendito, yo los conozco. Eso es gente que no tiene para hablar con su nombre y apellido. Los timbales Tito Puente. No tiene los timbales de Tito para hablar con su nombre y apellido. Y entonces se crean cualquier cantidad de cuentas con nombres, seudónimos falsos, cuyo único propósito es atacar a quien haga X o Y señalamiento. O sea, son una especie de turba de fotutos a nivel digital. Claro, no se ponen su nombre, se ponen nombre falso. Hay gente que tiene 8 y 10 cuentas de esas de troles para, mira, Néstor Duprey, tú eres un charlatán, comunista, no, y 27,000 barbaridades más que yo. Pues dice aquí, sí. Tú no las lees, a ti te dice, no y a Jay. Bendito. Bendito a Jay, lo tienen esquilmado. Ya vendrán a atacarme, van a activar los troles. Por eso. Pero yo no me puedo quedar callado, no puedo. Sí, pero el PNP ha sofisticado esa operación. O sea, ellos pasaron... O sea, que después del escándalo del chat de Ricky... del banco aquel de los comunicadores de Pompi González, ¿te acuerdas? En los 90 que llamaban y qué sé yo. Pero ahora el equivalente a esos comunicadores son los troles y que después de los fake news y todas esas cosas. Se reveló todo aquello del chat de Ricky, se reactivaron. Se han apagado un tiempito, ¿no? Porque en la medida que se han ido rehabilitando los personajes del chat de Ricky, pues traen sus tropas de asalto también, tú sabes. Pues dice aquí sobre este Dr. Diesel, quien dentro de los hay que buscar quién es ese maestro. Ha emitido ataques a mi persona. Que esta persona, Néstor, debe ser una persona privada, un empleado de gobierno, no una figura pública, ¿no? Ataques a mi persona, así como respecto a los cambios que se iban a implementar por contrato en los centros de inspección de Puerto Rico. O sea, que esta persona quería que se mantuviera, mire, el status quo. Lo que alega aquí, ¿verdad? Ante ello, me reuní con Marcos García Gallina. El ingeniero Marcos García Gallina. Que es el ayudante, del director o la directora de la Autoridad de Carretera. Que creo que es el mismo secretario de Obras Públicas. Sí. En este cuatrienio. Y le expliqué los fraudes con las inspecciones detectados en la investigación en la estación perteneciente a Ciari Pérez Peña y que ella estaba amenazando con afectarme en mi trabajo
lo que acarreaba una profunda preocupación de represalias en mi contra. Párrafo 32. Marcos me indicó que no me preocupara. No obstante, posterior a ello, me trasladaron de la oficina en la que me encontraba suerte que no se tenía que preocupar. Aquí lo tapan al oeste, donde me tienen sin función. O sea, que es lo que yo decía ahorita, lo del Valle de los Caídos. Sí, lo del Valle de los Caídos. Esta persona, en represalia por lo que ha dicho y hecho, y en violación a las leyes de whistleblower, lo han castigado, lo han enviado al Valle de los Caídos. Al Valle de los Caídos. Y por último, pues la oración que siempre ponemos los notarios, que todo lo aquí declarado es la verdad y nada más que la verdad. En San Juan, Puerto Rico, hoy 3 de octubre del 2025. Y decías tú en Cátedra 580 que esta secretaria también había tenido unas funciones en la Comisión Estatal de Elecciones. Y que tenía unos accesos allí también. Bueno, a mí me llega la confidencia de nuestro agente 00 Pava CEE. Nosotros en Cátedra 580 tenemos un agente de inteligencia en la estructura electoral allí cercano al Partido Popular. Y entonces esta gente me explicaba y me decía, mira, esta ciudadana era comisionada electoral alterna del PNP. Por lo tanto, tenía acceso al registro electoral. A la misma vez, era la dueña de un centro de inspección. Y si usted ha ido a un centro de inspección, sabe que en el centro de inspección tienen el acceso al disco. Acceso, ¿te acuerdas que este era el sistema David? Exacto. Acceso a toda la información del conductor y del vehículo. Y esta persona me dice con razón qué valioso debe ser para una persona a la misma vez tener acceso a el registro electoral y al registro de conductores de Puerto Rico. Prácticamente lo único que le falta es tener acceso al que Pantojita le dé acceso que el secretario de Hacienda le dé acceso al expediente contributivo de un ciudadano, porque tiene básicamente en esas dos bases de datos está gran parte de la información de un ciudadano. Claro. Imagínate tú, pensando uno mal, una persona con toda esa información y teniendo a su vez acceso al proceso del voto adelantado. ¿Qué se puede hacer con todo eso? ¿Qué se podría hacer con todo eso? Entonces, aquí hay algo... Mira, eso sería esta señora tenía unos accesos que ni Pérez Casilla. No, ni Pérez Casilla. Mira, ese era el de la División de Inteligencia de la Policía. Eso es un sueño mundial. Es un sueño mundial. O sea, tú tener a la misma vez acceso al registro de conductores y al registro electoral. Ay, mi madre. Pero oye, esto... a mí me llega una información. No. Sí. Ay, mi madre. Sí. Entonces está hinchando. No, pero peligrosamente. Una vez compartamos esta investigación, va a ser muy difícil sostener ese nombramiento. O sea, que la secretaria permanezca. Y estamos hablando de información que recibió el Senado de Puerto Rico, durante las vistas de confirmación de la secretaria Ciari Pérez, y que tiene que ver con la información financiera que proveyó la entonces nominada, luego secretario. El informe financiero que ella somete una vez nombrada durante el proceso de confirmación, recoge información sobre sus asuntos financieros para el año natural 2024.
no es del año 2025. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el 2025, en abril del 2025, se hace el cambio de la titularidad de esa corporación, de ese negocio en el Departamento de Estado. Y se registra ese negocio como una corporación y entonces se coloca como dueño de la corporación al padre de la hoy secretaria de la Vivienda, don Noel Pérez Martínez. Oye, Néstor, aguántalo ahí, porque tenemos un mensaje importante para todos los que nos están viendo. ¿Tu interés es echar para adelante tus sueños? Dale power a tu crecimiento profesional y económico. Hazlo realidad con una maestría o doctorado en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Maestrías y doctorados en administración de empresas, ciencia, educación, gerencia y asuntos legales, gobierno y política pública, psicología y trabajo social. La Inter ofrece más de 125 programas graduados presenciales y en línea. Matricúlate para el trimestre que comienza ahora a finales de febrero. No lo dejes para luego. Matricúlate hoy en inter.edu. Continuamos. Ese mensaje ya usted comprenderá que había que dar. Sí. Y más usted hoy que vino, mire, con los colores, verde y amarillo. Sí, señor. Verde y amarillo. Pues decía que la información que la nominada Ciary Pérez compartió en su informe financiero en el Senado de Puerto Rico es del año 2024. En esa información surge que ella tenía un negocio a título de DBA, Doing Business As. Explícate eso para que... Haciendo negocios como... Exacto, eso tú tienes un nombre comercial cuando un individuo... Sí o no, cuando tú no quieres utilizar un nombre distinto al de tu corporación o al tuyo, porque no estás incorporado, pues DBA. Exactamente. Pancho Hot Dog. Ese negocio era Yabucoa Auto Service. En el informe financiero, la nominada dice: actualmente por los pasados años lo he trabajado por administradores. Y estos son Cristian Pérez, su hermano, y Noel Pérez Martínez, su padre. En su resumen, puso que era desde el 2014 y hasta el momento que presentó el documento, hasta el presente, a ese presente, era, y cito, owner de Yabucoa Auto Service, dueña de Yabucoa Auto Service. Y cuando describe el negocio, lo describe como Business Administration, Motor Vehicle Inspection and Vehicle Permit Sale. Negocio de administración, inspección de vehículos de motor y venta de permisos de vehículos de motor. Y entonces, la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué cambió del momento en que se realizó esta investigación al momento en que se hace esta denuncia para no concluir que la dueña de este negocio era la luego secretaria de Vivienda? O sea, y que todo lo que ha ocurrido posteriormente es un intento de proteger, de encubrir la comisión de delitos, la posible comisión de delitos. O sea... Ven acá, y tú que trabajaste tantos años en el Senado como funcionario y en la Cámara también, el someter información falsa a un cuerpo legislativo... No. Como secretario de la Cámara, por 4 años, del 2001 al 2004, la Secretaría de la Cámara es la custodia de los informes financieros de los legisladores. Y en el caso del Senado, el Senado recibe
a través de su oficina técnica de nombramiento los informes financieros de los nominados, la información financiera como parte de la evaluación. Esa información usted tiene que juramentarla so pena de perjurio, de desacato y perjurio ante el cuerpo legislativo. Vean, y no fue por eso un asunto más o menos similar que metieron en tremendo lío y se tuvo que gastar miles y miles de dólares como decía Jay, en caso Mariana Nogales. Mariana Nogales es un pellizco de ñoco. El caso de Mariana Nogales es un pellizco de ñoco al lado de todo esto, porque aquí hay varias aristas. Eso tiene varios flecos aquí. Ese descosido tiene varios flecos. Todo lo que tiene que ver con el fraude en la retención sin enviarlo al Departamento de Hacienda de lo que se le cobró a los dueños de vehículos de motor. Segundo, el incumplir con el pago de la multa. Tercero, el encubrir la información sobre el nivel de participación en el negocio. Cuarto, todas las gestiones para tomar represalia contra quien hizo la investigación por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas. El conocimiento de otros funcionarios, que en este caso incluye, por eso cuando Jay señalaba que la gobernadora le está delegando esta investigación al secretario de Transportación y Obras Públicas, cuidado, yo creo que el secretario de Transportación y Obras Públicas se tiene que inhibir. Porque esta persona bajo juramento... Porque esta persona bajo juramento dice que quien alertó de las gestiones que estaba haciendo la secretaria de la Vivienda, para que se tomaran represalia contra este funcionario. Y número 2, quien recibió esta información originalmente, esta denuncia en declaración jurada, que ahora consta ante la opinión pública, fue el secretario de Transportación y Obras Públicas. Y que este señor, el ingeniero Gallina, es el ayudante del director ejecutivo de la autoridad de carretera. Que es a la misma vez el secretario de Obras Públicas. Es correcto. El ingeniero Edwin González. Es correcto. O sea, es una situación... Esto, yo te voy a decir una cosa, esto es un asunto, claro, esto es un asunto que puede seguir escalando y puede llegar al foro federal. O sea, aquí pueden meterse a investigar los federales. Incluso si esta secretaria dijera esta noche o mañana que renuncia al puesto de aquí al viernes. Que yo me imagino que el viernes o antes eso va a pasar. Para tratar tal vez de apaciguar la cosa. El final del asunto de la secretaria de la familia, de vivienda. De vivienda. Mi impresión, Néstor y José Efraín, yo sé que ustedes lo han discutido en detalle. Mi impresión es que la gobernadora va a tener un problema bien grande con esto, y es que el estándar lo generó el caso de Mariana Nogales. Y este caso es mucho más grande en el caso de Mariana Nogales, como estaba diciendo Néstor. Y yo tengo que decirles que a mí me parece que es injusto, porque todos hemos tenido algo alguna vez, una corporación, qué sé yo, o sea, tú vienes y te metes ahí en la familia y dejaste de hacer la corporación, te fuiste, ya no te que no tiene nada que ver. Vean que esta señora, según tú has ido haciendo el recuento, trabajaba con la gobernadora, y creo que Néstor dijo que desde que estaba la gobernadora en la cama. Sí, desde el 2019. Sí. No. Y a la vez tenía desde ese el 2009. Desde el 2009. Okay. Cuando fue presidenta de la Cámara. Okay. Oye, ¿qué era el negocio de las crepas? ¿Qué era los chinchos? Pero porque tú te ríes, una pregunta seria, chico. Tú dices, el Crepagate, que tú lo sacaste. Qué cosa más interesante, como hay gente que, y eso se informó en los informes de ética y todas esas cosas, mijo. Mira, tú puedes crear un fideicomiso ciego y ya. O sea, no hay ninguna razón por la cual... Pero esta muchachona tenía esa sofisticación de hacer todo eso. Y de nuevo... Pues eso yo se lo creo a Fortuña, Luis Fejé. Sí, no, eso... Pierluisi. Por eso no es algo tan complicado. Un fideicomiso te vale 5,000 pesos. Está bien, pero tú te crees que ya un notario está preocupado por un fideicomiso ciego, Jay. Pero es un negocio... O sea, eso era... En Jaguar, si yo voy por ahí y hago una encuesta, la gente sabe que es eso, un fideicomiso ciego. Pero espérate. Ciari
es la secretaria de Vivienda que está manejando 19 billones de dólares. Espérate. Llévalo al 2009. Por eso, llévalo ahora. Llévalo al 2024, llévalo al 2024. Las declaraciones que recoge la declaración jurada, valga la redundancia, alega que ella vive de eso. Pero está bien. Pero que ella vivía de eso. Pues ese es mi punto. Mi punto es que si tú vas a ser secretaria de la vivienda y tú no sabes que tienes que hacer un fideicomiso ciego, pues tenemos un problema de que la secretaria de vivienda está bien al garete. O sea, estamos hablando de un ser humano que tiene fondos discrecionales de casi 20 billones de dólares. ¿Cómo tú no vas a saber que tienes que hacer un fideicomiso ciego para que no tengas pero Jay Fonseca, recuérdate que esto es un gobierno trumpista. Aquí claro. Lo que se... ¿Qué hace Trump? Trump ha nombrado jefes de agencias a las personas más aptas para el puesto. No. ¿Tú crees que Kash Patel... ¿Tú crees que Pam Bondi? No, ¿tú crees que Tulsi Gabbard? Leales. ¿Cómo? Leales. Lealtad. Aquí el criterio es lealtad. ¿Cómo que se llama? El secretario de guerra, Hexet. Sí. No, pero aquí antes que en Estados Unidos, impera una noción de impunidad. Que aquí podemos hacer lo que sea, que no va a pasar nada. Ahora, antes de irnos, para que cuando luego salga por ahí, si es que sale, alegadamente los problemas de la Secretaría de la Vivienda son un poco más complicados. Porque circula información en el Senado. Circula información en el Senado de Puerto Rico, que ahora están revisitando el expediente de que ella dijo, que informó, que no informó, y aparentemente podría tener otro negocio. Sí. ¿Cómo ¿Tú habías escuchado eso? Sí. ¿Cómo es? Sí, porque ella es de una familia de comerciantes. ¿Y por qué se mete en esto? Pues porque... ¿Por qué se mete, como diría mi mamá, en la política? Bueno, tu mamá, porque la de Néstor también, tu mamá nunca te dijo, nene, no te metas en la política. Claro. Cuando vio el titular aquel que saca Rivera Chat cada vez que se molesta con Jay. Oye, dale una foto. Dale otra foto. Está como la fotocopia de antes. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando te iba a buscar allá en la Yupi? ¿Cómo se llamaba? En Valdivia, que eso lo habían sacado, mira. A la misma copia 800,000 veces, la misma, que ya se veía Envíale una foto tuya ya después de él, o sea. Es más, que aquí Juanca la prepare. Sí. ¿Cómo es que dice ese titular? Yo quiero ser gobernador. ¿Quieres ser gobernador de Puerto Rico? Tiene ese recorte. Tu mamá nunca te ha dicho, nene, no te metas en la política. A mí me lo dice. Y yo nunca he dicho que voy a meter en la política. Mami me dice todo el tiempo que me vaya de lo que hago para ser pastor otra vez. Todo el tiempo. Yo no recuerdo un día que yo haya hablado con mami que no me haya hablado de ese tema. Sí, es un tema medio sensitivo entre nosotros porque se ha convertido en un tema demasiado recurrente. Yo voy a hacer una confesión pública. ¿Tú te has fijado que yo hago confesiones públicas contigo? Lo aprecio. De cosas que no suelo hablar por ahí. Sí, no. Tú eres mi amigo de verdad. Yo pocas veces he desoído a mi madre. Todas las veces que la he desoído me ha ido mal. Y una de las veces que la desoí, y por lo menos esa tuve la valentía de decirle, mira mami, tú tenías razón. Fue cuando me insistió que no, como dice la mamá de José Efraín, no me metiera en la política. Y en ese sentido, pues es una tragedia, porque yo sé que hay un montón de gente que le pasa eso, que la familia que los quiere, los protege. No son como el papá de esta señora que cuando fueron a investigar dijo, mira, ten cuidado porque mi hija está en la campaña. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Qué fuerte. Entonces ella le pide fideicomiso ciego. Y tú sabes, un fideicomiso ciego, tú quieres que haga. Fuera Fortuna. No, chico, por favor. Luis Ferré. Pero hay cosas que son básicas. O sea, si tú vas a manejar billones de dólares. Pero Jay, eso eres tú, que eres un tipo educado, que hace finanzas. No, y porque tú partes de la premisa de que vivimos un gobierno de ley y orden. No, esta gente opera bajo la impunidad. Este está como muchos profesores que por estar rodeado de gente inteligente piensa que todo el mundo es así. ¿Quién la va a investigar?
chacha allí en el Departamento de Justicia, Chicono, por favor. El de Obras Públicas. El de Obras Públicas que le fueron. Por eso, gobernadora. el que fueron y le dijeron, mire, está pasando esto y me quieren votar. Cogió al tipo y lo puso a mirar a la pared. El Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos. A ese es el que vamos a ir. Es fuerte. Usted no, el de ética que tiene, mira, dispensa a la carta por servicarro. Usted pasa por allí y le da una dispensa. Llena el puesto después, llévese la dispensa adelante. No, mira, no. O sea, ¿cuál es el problema de todo lo que acabamos de hablar? ¿Qué? Que yo conozco gente seria que ha tratado de entrar al gobierno y que lo han hecho de corazón y salen, pero despavoridos. O sea, no volverían jamás. Y así no te lo dicen. Son de horror. Porque como ya uno ve tanta mediocridad, pues los poquitos que valen la pena te dicen lo mismo. Te dicen, mira, no vuelvo porque es que, o sea, que todo el mundo, o sea, todo es busconería. A los últimos gobernadores del Partido Popular y del PNP se le ha hecho muy difícil confeccionar su gabinete. Porque las personas serias, honestas, capaces, le dicen, mira, yo te quiero mucho. Yo entrevisté a todos los gobernadores de Puerto Rico desde el 73 hasta Wanda Vázquez. Desde Hernández Colón a Wanda Vázquez. Ricky no, porque no quiso, pero mandé a mi tía y que lo hiciera. Todos, unánime, me decían que para conformar el gabinete, los miembros eran el segundo, el tercero o hasta el cuarto. Porque no querían. Y que son gente que ellos no conocen. No. Son gente que ellos no conocen. Tú le estás entregando. Por eso es que a veces hay situaciones que, claro, tú tienes una responsabilidad vicaria, sin duda alguna. Pero, mano, a lo mejor mete las patas a un tipo, se mete en un asunto de corrupción, un tipo que tú no sabes ni quién es. Porque es que no hay. Tú tienes casi 200 agencias, ha seguido reduciendo. Si tú fueras gobernador de Puerto Rico, tú tendrías 100 personas disponibles y dispuestas para ocupar puestos de poder en el gobierno. Te garantizo que no. Pues, aquí hay gobernadores que han nombrado secretarios de agencia que apenas los conocen. Pero es que uno ve en este gobierno ahora mismo, uno ve eso mismo que tú estás diciendo. O sea, y entonces el caso de la gobernadora es peor, porque la gobernadora enajenó a todos los pierluisistas. Por lo tanto, el banco de talento de ella es mínimo. Por eso es que vamos a ver reciclaje. Tú sacaste todos los que son independentistas o de la alianza. Tú sacaste todos los populares. Tú sacaste todos los pierluisistas. ¿Pero qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda para correr por un eso, gobierno? Por eso. No te queda mucho para escoger. Y por eso si esta señora renuncia hoy, mañana o el viernes, verás que pone en esa posición, pues yo no sé, Néstor dijo ahorita en cátedra, Jan Peña. Ah, no, yo tengo, mira, apúntalo ahí. Van a mirar y van, ¿quién está ahí? Jan Peña, nómbralo. Secretario de la Vivienda. Como Jan Peña no le va a decir que no. ¿Cómo no le va a decir que no? Pues pondrán en la posición de Jan Peña, pues no sé quién es el... Pues buscarán ahí. Sí. Porque entonces, pero entonces ahora la tiene peor. A Irán no lo van a sacar. Ahora el Quique Hernández del gobierno de Diego. Ahora la tiene peor. No lo van a sacar de DACO para nombrarlo ahí. ¿Por qué la tiene peor ahora? Porque tras este año desastroso y ya esto, ¿cuánto va? Ya este casi mes y medio. Ya llevamos 2 años con un mes y medio de gobierno y con los aires evidentes de primaria. ¿Tú no viste el artículo que salió hoy en Metro? ¿Dónde está ahora mismo Tomás Rivera Chatz? En Washington. Con Ángel Toledo y Carmelo Ríos. En Washington D.C. con Pedro Pierluisi. Por lo tanto, si tú eres un tipo, un profesional que te gusta la administración pública, como cuando yo estudié administración pública, que dice, me gustaría estar en el gobierno, tener una posición de secretario, director ejecutivo, y tú eres PNP, ¿qué tú vas a decir? Con Diego. Pero yo no me voy a calentar. No me voy a quemar, como te dicen. Yo no me voy a quemar con el Tiburón o con Miguel Romero, porque esto fue la primaria. Y llego a pesta derrota. No. Bueno, yo hablaba con un analista en estos días, me decía que no puede ganar. Un analista estadista. Me decía, Dávila Colón, que hoy día el decano de los analistas, todos los días denunciando pues lo que es evidente. Leo Díaz con su monito 3 veces a la semana. Le mete ahí hora y pico todos los días. Pues, mano, tú no tienes públicamente a nadie que te defienda. Y los legisladores, ninguno. Y ya lo verás en esta crisis. Pero cuando el presidente del Senado te dice, estás perdido. O sea, ya el presidente del Senado
Como un César romano te hizo así. Exacto. Hizo así. Y como buen abogado y ex fiscal que es, no va a hacer preguntas que él no sepa la respuesta. No, claro. Léete ahí lo que él publicó. Mira, hoy nosotros estábamos... ¿Cómo fue que tú dijiste? El indictment. Este fue el interrogatorio preventivo. El interrogatorio preventivo del presidente del Senado a modo de indictment contra la Secretaría de Vivienda. Y le está adelantando las preguntas del examen. Para cuando, si tiene que pasar por allí, por el Senado, dice, y esto fue temprano en la tarde, DITOP, SESCO y el Departamento de Justicia, que fue el primero que trajo al Departamento de Justicia esta conversación, deben expresarse al respecto para aclarar las alegaciones contra la Secretaria de Vivienda y ponerle freno a las especulaciones. Específicamente debe aclararse públicamente: 1. Si hubo alguna deficiencia o violación de ley. 2. ¿Cuál fue el curso de acción? 3. ¿Cuál fue el resultado final? Sencillo y puntual para cerrar el asunto sin lugar a dudas. Ahí le está adelantando y le dijo antes que ella ofreció una información al Senado de Puerto Rico. Que ella ofreció una información. Ahora, la información que nosotros estamos recibiendo desde esta tarde es que ahí pueden haber unas complicaciones con la verdad. ¿Cómo es? Complicaciones con la verdad. Sí, por eso es lindo. Eso es una historia antigua. Pues claro. Complicaciones con la verdad cuando tú confrontas lo que se informó en el 2024, lo que se hizo en el 2025 y lo que se está diciendo en el 2025 sobre este negocio, si es el único negocio, porque aparentemente hay más negocios. Complicado el panorama. Pero mira, esto es lo que yo no entiendo, ¿verdad? Estas cosas, cómo la gente se mete al gobierno con todas estas situaciones. Que es en el campo privado, haga chavo. Ahora, pero aquí hay un elemento, y voy a hablar de algo que me da me es incómodo hablarlo, porque es una figura que alguna gente no entiende, que yo le tengo estima, y es al doctor Pedro Rosselló. Yo tengo una gran estima al doctor Rosselló, independientemente de las diferencias que tengo con él, las coincidencias que tengo con él. Y en las conversaciones que en algún momento he tenido con él, una de las desazones de Rosselló, padre, que le advirtió a su hijo que no cometiera los mismos errores, y están públicamente. O sea, le advirtió, ahí hay una gente que no te hace bien. Es cómo el gobernante puede llegar a un punto de desconexión, producto, entre otras cosas, un montón de cosas que tiene que hacer un gobernador, aún en la colonia, que no se percata de lo que está haciendo su círculo más cercano. Y no estamos hablando, por eso yo señalé, la Secretaría de la Vivienda no es una funcionaria de tercer nivel en este gobierno, es quizá una de las personas más cercanas. Luego del secretario de la Gobernación y luego la directora de Asuntos Federales, porque vienen con Jennifer González desde tiempo inmemorial a nivel político. Esta no es cualquier funcionaria. Bueno, todo el mundo sabe que lo que pasó en Fitur es un nivel de estrechez. Aquí hay 3 personas con las que la gobernadora ha estado siempre. Oye, que todos los gobernantes, todos los políticos, claro, todos tienen su círculo más cercano. Todas las personas tienen un círculo cercano. Y su círculo más cercano son el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, Carlitos Bermúdez y Ciari. Eso es, exacto. Todo el mundo lo sabe. Y pues, el que no sabe de eso, pues vive en otro planeta. Pero nada, gracias Néstor, gracias José Efraín. Gracias a ti. Creo que el país debería tener una discusión como esta para cosas sofisticadas, porque la verdad es que nos hace falta secretarios y si la respuesta es
que es porque la respuesta va a ser esa, rápido es, pero es que ¿quién está dispuesto a hacer eso con lo que la prensa hace? Yo creo que aquí ha habido secretarios que han logrado que la gente le reconozca su trabajo, aunque hayan sido personas con las que no pueda diferir. O sea, yo creo que todo el mundo aquí reconoce el trabajo de algunos secretarios, puedo decir nombres, no voy a entrar en eso ahora, y por si acaso creo que quizás deberíamos revisar sueldos también, personas que vengan de la empresa privada que puedan tener unos diferenciales. Yo entiendo perfectamente eso, porque honestamente va a llegar un momento en que lo que estamos raspando es el pegado del pegado del pegado del pegado del pegado. Y el país tiene muchos profesionales de primer nivel. O sea, cuando tú ves puertorriqueños de primer nivel en la empresa privada, en farmacéuticas y demás alrededor del mundo, dices, no puede ser que nosotros estemos... O sea, ¿sabes que el segundo en mando de Salesforce es puertorriqueño? O sea, una de las empresas más sofisticadas del mundo. Nosotros tenemos 3 tipos billonarios. Otra, que yo no voy a mencionar, y claro, y sabemos. O sea, y tenemos gente de primer nivel, porque ustedes son profesores que han pasado con estudiantes o son estudiantes o personas que ustedes conocieron en la empresa privada, ¿verdad? Como profesionales que son, que te das como que, mano, o sea, gente que está en niveles bien altos, que pudiera ser, que muchos de ellos quieren prestarse a Puerto Rico. Y pues, simplemente deciden no hacerlo, pues es que es demasiado, es too much. Mira, te voy a dar un ejemplo y con eso termino. Uno de los socios de PMA fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento. Hoy día es presidente del Banco Popular. ¿A alguien se le ha ocurrido decirle, caramba, tú serías un buen secretario de la Gobernación? Estamos hablando de un banco que maneja billones de dólares. Tú serías un buen candidato a la gobernación. O sea, el partido, este fue un funcionario en el Partido Popular, estoy hablando de Javier Ferrer por si acaso. Pues dar un nombre. Pero no es posible. El problema es que no están dispuestos a meterse en el estercolero y a salir embarrados. Bueno, y si estuvieron disponibles y simplemente no están dispuestos a ser parte de la política partidista del diario, de tener que ir a meterse como a Zaragoza, ¿me entiendes? Porque eso pasó. Pues, pero es que Zaragoza es parte de los requisitos de empleo. Pues, el país también tiene que sofisticarse si quiere cambiar la administración. Porque si vamos a escoger, y te voy a dar el ejemplo, y lo digo con mucha pena, Jesús Manuel es pana, es una buena persona. Yo creo que nadie piensa que Jesús Manuel es una mala persona. Pero Zaragoza era un global partner de Arthur Anderson. Eso yo no tengo ni que hablar. Yo sé que ustedes lo dijimos públicamente. Yo sé. Yo también lo dije y creo que y sé que Jesús Manuel lo puede tomar a y a los 3 nos costó decir eso. Porque no es cool. Pero tú tienes... Porque no es lo que uno quiere oír. Lo que pasa, Jay, y eso José Fraín y yo lo hemos hablado muchísimo en privado. Yo no sé si públicamente lo hemos dicho. Puerto Rico tiene un gran problema que es el exceso de sobreestimación que tiene una gente. Sí. Y que no tienen a su alrededor alguien que le diga, mira, brother, tú eres bien chévere y tú... Pero para eso no, o sea, para eso tú no tienes... O sea, tú no puedes guiar un Boeing porque no tienes la capacidad. Yo lo diría, usted no tiene dedos para el piano. Usted no tiene dedos para el piano. O sea, y eso es un problema que la clase política en Puerto Rico tiene ahora mismo, desgraciadamente. Bueno, vamos a darte un ejemplo, la papeleta de Pablo José y Héctor Ferrer. Héctor Ferrer barre en el Partido Popular, barre para Washington, barre. O sea, gana por 9-1. No es una papeleta demasiado chamaquita. O sea, no es una papeleta que se ve demasiado juvenil. O sea, y lo digo, no lo digo por gusto, lo digo es que simplemente, pues, tú necesitas hacer un balance en esa papeleta y tiene que haber un adulto. Bueno, como hizo el abuelo en el 72. Ese es un gran ejemplo. Claro. Jaime Benítez, que ya trabaja Jaime Benítez. O sea, de la academia. Trabaja Jaime Benítez de la academia. Claro, eso fue un compromiso que se hizo cuando votaron a Jaime Benítez, etcétera. Lo votó la administración de Luis Ferré, de la presidencia de la universidad. Pero que todas las veces que Hernández Colón se postuló, pero siempre buscó, y eso es una gran virtud que tuvo Rafael Hernández Colón, académicos, de hecho, y gente con la que él, sabiendo que tenía unos quilates académicos, no se sentía inseguro. O sea, no buscó segundones. O sea, Arsenio Torres, Jaime Fuster, los 3 eran académicos y eran académicos. Bueno, y vamos a plantearlo al último gobierno que hubo así. De primera categoría. El último gobierno que hubo así fue el de Alejandro. Alejandro tenía un gabinete que era mucho más sofisticado que él. Sí. Y eso no es malo, eso al revés, eso es bueno. No. Yo espero que tú nombres un gabinete que sea mejor que tú. Alejandro? Pues, o sea, la opinión pública también está del carajo porque todo el mundo quiere el IVA hasta que alguien lo propuso. Esa es la verdad. O sea, y ese gabinete de Alejandro, que yo recuerde, igual que el de Sila,
pues no hubo nadie preso. No, y los escándalos de corrupción fueron fuera del gabinete. El caso Anaudi fue fuera del gabinete, fue en la campaña electoral. Y por si acaso lo hubo. O sea, porque siempre va a haber gente que da el tumbe y siempre va a haber el, ¿verdad? Sí, pero no hubo nada más, no hubo nada que conllevara a ponerle las cocorías. Pero tú sabes lo que es, por ejemplo, David Bernier. Que es un tipo de primer orden. Que nadie piensa que... Y vino gente y se le pegó también, porque ese es el problema. Que tú tienes, si tú quieres que, ¿verdad? El presidente del partido y candidato a la gobernación va y se siente allí a, ¿verdad? Vender Lindbergh y hablar con... Pues o sea, ¿por quién hace eso? Pues esas gestiones las hacen estos históricos miembros del partido, que son las personas que hacen ¿cómo es? El boqueta que él quisieron allí para buscar el cash. Sí. Vamos. Bueno, vámonos. Cáteres extendida. Suscríbase al canal de YouTube Jay Fonseca PR.